El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Pues nosotros continuamos aquí en el Museo de la Semana Santa de Ellín, lugar donde está teniendo lugar esta catas ciegas pertenecientes al 28º certamen de calidad de los vinos de la DOP Jumilla. Y está con nosotros nada más y nada menos que el director de la orquesta que estamos viviendo por primera vez en Ellín. Está con nosotros Enrique Calduch. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Ellín. Espero que pues estos días hayan sido de su agrado y también de los catadores y de las personas que han asistido a estas jornadas. Bueno, es la primera vez que venimos a Ellín. Yo creo que dentro del Consejo de la Denominación de Origen Jumilla, yo creo que es la población más grande, me parece a mí. Y además es muy bonita, la gente pues da unas vueltas y aprovecha además un poco entre los descansos, cuando terminamos para ir andando o venir andando y dar una vuelta. La temperatura también ha acompañado, aunque hoy hace un pelín más de calor, pero se puede soportar, ¿no? Bueno, muy contenta de volverle a saludar. Son ya varios los años en los que nos hemos encontrado, fundamentalmente en Jumilla, en este tipo de eventos. Después de momentos difíciles y complicados con el tema de pandemia, todo vuelve prácticamente a la normalidad, ¿no? Ha vuelto a la normalidad y estamos muy contentos, desde luego. Hasta el año pasado tampoco pudimos hacer demasiado, aunque sí tuvimos un encuentro ya en Jumilla, pero bastante restringido. Este año ya en Ellín es cuando digamos que hemos cambiado de todo y además estamos muy contentos de estar aquí, insisto, porque pensamos que las localidades de Albacete que forman parte de la denominación de origen son muy importantes y además cada día está creciendo el número de bodegas. Antes eran muchas cooperativas, está creciendo el número de bodegas particulares que están creciendo, apareciendo, desarrollándose en la zona de Albacete, casi se va a terminar equilibrando enseguida con Jumilla. Hay que reconocer además que en estas zonas hay unos viñedos maravillosos, es decir, son muy importantes los viñedos aquí, buena altura, buena situación, viñedo viejo. Y tiene sentido. También hablábamos antes de iniciar, en el preámbulo, ¿no?, de la entrevista, de la evolución del aumento de los vinos jóvenes, de los vinos blancos fundamentalmente. Siempre se entendía que la denominación de origen Jumilla eran vinos tintos. Ahora nada que ver, ¿no?, con lo que ocurría hace... No, sí se mantiene. Claro. Sigue siendo lo mismo, vinos tintos es la base del corazón. Sí. La Monastrell, sobre todo, es la base, el corazón de lo que es las uvas y lo que son los vinos. Lo que ocurre es que ha aumentado mucho a nivel mundial y a nivel español el consumo de vinos blancos. Entonces muchas bodegas están trabajando también los blancos, es un porcentaje pequeño, pero están trabajando también los blancos para meterlos en sus portfolios y por cierto, los están vendiendo muy bien. Es decir, y entonces nos hemos encontrado con que hay vinos blancos de muchos tipos, desde variedades más clásicas de aquí, como puede ser la Macabeo, la Irene, la Malvasía, con otras variedades que vienen de fuera, como puede ser la Verdejo o la Sauvignon Blanc, y que se están haciendo aquí y se están haciendo con bien. Y a mí lo que me ha sorprendido este año ha sido la gran cantidad de muestras que han aparecido en los 28 de vinos blancos, cuando lo normal era tener 10 o 12. O sea que sí hay un movimiento a favor de poder hacer más vinos de otro tipo, porque sí lo pide el mercado, entonces no van a dejar las bodegas de hacerlo. También hay alguna cosa nueva y es los vinos con cupacesis con mezclas. Han salido muy bien, los Monastrell 100%, pero también quedan bien y está demostrando
otros que tienen, por ejemplo, Syrah, que están estupendos, algunos que se hacen solo a base de Syrah, algunos que entran con un poquito de Cabernet, es decir, se está enriqueciendo el mundo del vino de Jumilla. Por eso los resultados cada vez son mejores. Aunque eso sí, la base es la Monastrell, que es la base de toda esta zona, que es única, indiscutible, que es la que está sentada aquí desde siglos y que es la que sabe aguantar estos secanos y sabe aguantar estas condiciones haciendo vinos buenos. Vamos a la organización de este tipo de eventos, de estas catas, de este certamen en concreto. ¿Cómo lo organiza usted cada año como director de...? Pues lo primero que hacemos es buscar el jurado. Entonces el jurado y alguna gente que viene prácticamente siempre porque están al frente de los principales medios especializados en vino o son críticos de periódicos importantes donde tienen su columna de vino. ¿Y qué personajes, personas en este caso, entendidos, especialistas en vinos tenemos en esta cata? Todos son especialistas en vinos, porque la mayoría son periodistas, pero también tenemos compradores. Está aquí el jefe de compras de Vino Selección, que es probablemente el grupo más potente de venta por online y venta por club. Tenemos aquí al responsable de Bodeboca, que también es uno de los grandes de vender esas cosas. Tenemos aquí sumilleres también, tenemos a Custodio Zamarra, que es el sumiller más famoso de España. Tenemos a María José Huertas, que ella es la sumiller probablemente la más importante también del país, que oficia en el casino, en la terraza del casino de Madrid, con Paco Roncero y sus estrellas Michelin, y que ahora tienes que ir pitando porque se ha escapado un poco que podía, pero en el servicio de esta noche tiene que estar. O sea, que es gente que sabe muchísimo de vinos y luego saben otros que compran y la mayoría cuya misión es, aparte de catar bien, escribirlo. Entonces yo hago un listado de mucha gente y sobre ese listado vamos cribando, vamos poniendo hasta llegar, por ejemplo, a los 18 que hemos traído este año. Y los 18 es porque, como ahora hay tantas muestras, superamos las 150 muestras cada vez, para evitar que todo el mundo se cate 150 muestras, lo que hacemos es que hacemos 3 grupos de 6 con un presidente de mesa. Entonces ayer el salón está dividido en 3 grupitos, en verdad que encarados unos con otros, vamos encarados cada 6, con un presidente de mesa que comentaba, bueno, esta es la tal, esta es esta puntuación, vamos a poner un punto en boca, yo cómo lo veo, con 80 y tantos, con 90, pues no, esto es más flojo, entonces lo van haciendo. Y hoy todo lo que han seleccionado los 3 grupos, los catan todos, todo a la vez, para dar los ¿individualmente? Premios. Sí, ahora están en formato escuela y ayer les dan en grupitos. De alguna forma se han descartado, claro, aquellos Claro, que... se han descartado un montón de vinos, solo se han seleccionado, hemos seleccionado para la final 56 vinos, que son los que están catando. Y de esos 56 saldrán pues las medallas de oro. Medallas de oro o de plata. Bien, nos acaba de comentar alguna de las novedades, aunque fundamentalmente me comentaba que la más destacada no era el estar en Ellín. ¿Cuántas bodegas participan? Pues no lo sé muy bien, creo que unas 40 bodegas. Unas 40 bodegas. Sí, es decir, es un 40 o 32, no, ese dato no lo tengo ahora mismo. Estoy más centrado en las muestras que aparecen. Porque las bodegas pueden mandar varios vinos de diferentes categorías aquí. Hay un porcentaje elevado de bodegas. Antes mencionaba que cada vez existen más bodegas individuales, menos cooperativas. ¿Eso es bueno, eso es malo? Las cooperativas siguen existiendo, lo que pasa es que el hecho de que haya bodegas nuevas indica interés, indica que hay gente que cree en estos vinos y se mete en el negocio. Y sobre todo lo estamos viendo, ya digo, en la zona albaceteña, porque bodegas nuevas, gente joven, gente que monta una bodega porque cree que va a funcionar bien. Esto es un negocio, el vender vino, hacer vino y vender vino es un negocio. Y si esta fuera una zona retrasada o con problemas o con tal, pues no vendría más gente. Y sin embargo, sí están apareciendo nuevas bodegas
y además con mucho interés. Se basan en viñedos de su propiedad, viejos y buenos. Cuanto más viejo, mejor. Tenemos cepas centenarias. Eso es una característica, porque la cepa centenaria lo que hace es que es muy sabia. Entonces da el fruto necesario para que salga bien. Da menos fruto, pero lo regula estupendamente. Es una de las grandes gracias que tienen las cepas viejas. Por eso se presume de eso, como se presume en esta zona, de tener muchos vinos, muchas cepas, que están plantadas en pie franco, que se llama. Es decir, que no han sufrido, como el resto de Europa y del mundo, la filoxera. La filoxera, que es un insecto que se comía las raíces. Terrenos secos, pedregosos, arenosos, impedían que el bicho avanzara. Entonces hay algunos sitios en España, en unas zonas de Rueda, aquí, en algunas partes, donde podemos encontrar viñedos prefiloxéricos. El resto están injertados en pie de americanos, que eran los que aguantaban el ataque del insecto. En cuanto a la proyección de los vinos de Jumilla, ¿cómo está siendo? Han pasado 28 ediciones de este certamen. Desde que hicimos el primer certamen, y la evolución ha sido exponencial, es decir, es una locura. Hay denominaciones de origen y zonas en España, en Rioja o fuera de España, que tienen cientos de años. Jumilla es una denominación de origen antigua, pero vivía de otra manera, y desde que se lanzan los vinos modernos, los vinos embotellados, los vinos con mayor nivel de precio y mayor valor añadido para el bodeguero, el avance ha sido espectacular. En estos momentos, pues es una de las denominaciones de origen más potentes que hay en España. Es verdad que Rioja, Ribera de Duero, Rueda y Rías Baixas son las tal, pero de las 40 que hay en todo el país, esta es una de las más punteras. Y me parece que tiene una cosa importante, y es que un 70% aproximadamente de su producción se exporta. Quizá todavía haya alguien, porque no han pasado esos 100 años que decía yo, en que hay mucha gente, quizá mayor, o quizá que ha escuchado de oídas, que no sabe que los vinos de Jumilla han evolucionado. Y eso es en el mercado nacional. Fuera del mercado nacional, que no tienen ninguna referencia, nada más que el vino les gusta o no les gusta, ahí es un éxito absoluto. Y aquí cada día vamos conquistando. Encontramos, no solamente en estos pueblos, sino por ejemplo en Albacete capital, una mayor cantidad. La provincia de Albacete tiene Almansa, tiene El Mancha, tiene de todo, ¿no? Encontramos una mayor cantidad de vinos de la DO. Por lo tanto se aprecia, sí. Se va apreciando más. Y en Jumilla capital, y en Murcia capital, que hace años no se veía un vino de Jumilla, ahora para ellos es un orgullo tenerlos. Y no hay diferencias, no hay... Es un Jumilla, sea de Albacete, sea de la ciudad murciana, se lleva bien, se identifica como propio. Por lo tanto, muy apreciados. En casa, desde luego, un casa, salto importante. Y sobre todo también en el extranjero. Y la batalla ahora mismo es que el público español en general, bueno, yo soy de Madrid y difícilmente hay un restaurante, voy mucho a comer fuera, difícilmente hay un restaurante que no tenga algún Jumilla. Pues Enrique Caldús, muchísimas gracias por acompañarnos, no solamente en nuestro programa en Abriendo Campos, que dedicamos fundamentalmente a la agricultura y a todo aquello que tiene que ver con el sector primario. En Televisión Ellín, lógicamente el vino también lo es, da de comer a muchas familias. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestros viticultores y así se lo hacemos saber cada semana en nuestro programa. Así que muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Felicidades por la organización de este certamen, un año más, y esperemos que hasta el próximo año, que será la edición número 29. La 29 ya. ¿Algo previsto ya para esa? ¿Algo se le está dando vueltas ya de cara al próximo año? Bueno, ahora se empezará a pensar en cuando termine sí. Ahora estamos viendo las infraestructuras de cuando se marchan, cómo se marchan, dónde les damos de comer cuando terminen, que hagan un descanso. Para el año que viene ya buscamos. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo he dicho, hasta la próxima. Y señoras y señores, vamos a dejarles con imágenes de la cata y enseguida volvemos.
seguimos y en esta ocasión nos hemos trasladado hasta esta mesa de cata, donde está realizando su labor algo que pues, no ha hecho prácticamente en su vida, ¿verdad? Catar vinos. Custo Zamarra, que está con nosotros, Custodio Zamarra, manchego de pura cepa, aunque lleva muchos años no residiendo en Madrid. Digo que esta es la mesa de trabajo. La mesa de trabajo, donde hemos catado 50 y tantos vinos, que es una selección de todo lo que catamos ayer, los mejores vinos de cada grupo, ¿no? Entonces hoy era una cata pues, casi de placer, ¿no? Porque todos los vinos realmente eran buenos, todos seleccionados por los compañeros de diferentes perfiles de cata, y la verdad que hemos disfrutado, yo por lo menos he disfrutado mucho en todas las categorías, en los vinos blancos, en vinos rosados y en tintos jóvenes y tintos con crianza, ¿no? Y los blancos, que es un poquitín el caballo por batalla, la verdad que yo me he quedado muy sorprendido. Yo llevo viniendo a catar 9 años, debido antes cuando estaba trabajando no podía venir porque no podía faltar 3 días al restaurante, que he trabajado 41 años en Zalacaín, y entonces ahora llevo viniendo 9 años y he visto prácticamente la gran evolución realmente de los vinos de Jumilla. O sea que son vinos cada vez mejor. Sí, cada vez mejor, ¿no? Ya digo que los blancos nos han sorprendido realmente mucho, porque además vinos blancos muy limpios, muy francos, muy nobles, con buenas acideces, de diferentes variedades de uva, y los tintos ya sabemos que es el 90 y tantos % de la producción de Jumilla de vino tinto, donde la variedad monastrell es la reina y donde hay, bueno, pues esa madurez noble, pero además con buena acidez, vinos ya de una elegancia realmente importante, porque a veces pensamos, ¿no?, que por ser vinos importantes, por ser vinos con carnosos, amplios, potentes, con 15 grados de alcohol, no pueden ser elegantes, ¿no? Y sí son elegantes, ¿no? Hay vinos de estos monastreles con el tanino muy pulido, muy acariciantes y con esa sensación madura de golosidad, y la verdad que muy bien. ¿Qué diferencia los vinos de OP Jumilla con el resto de los vinos españoles? Bueno, estos son vinos mediterráneos continentales, y lógicamente, sobre todo debido al clima, fundamentalmente al clima, al paisaje y también al terroir, ¿no? Y también a los hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que la gran tecnificación últimamente, hoy día es muy difícil encontrar vinos con algún problema o con suciedades, ¿no? Hoy vinos son muy limpios y donde se saca el máximo rendimiento de esta variedad de uva, que realmente es maravillosa, ¿no? Esa golosidad, esa madurez, esa fruta a veces en confitura, pero realmente muy agradable, ¿no? Pero además que no son vinos pesados, ¿no? Son vinos que te llenan, pero sin embargo no te pesan, ¿no? No son vinos esos que dices son vinos duros, son vinos rústicos, ¿no? Sí, en algunos hay alguna rusticidad, pero es una rusticidad elegante y fina, ¿no? Yo voy viendo cada año, como ya digo que llevo 9 años viniendo, y voy viendo esa gran evolución, fundamentalmente en el trabajo de las bodegas, ¿no? En la tecnología, en esa tecnología y en esos hombres y mujeres que cuando van al campo y vendimiar en esa maduración fenólica en su momento adecuado, que realmente es donde se ha ganado, ¿no? Porque antes había a veces muchas sobremadureces, de vendimiar a lo mejor un pelín más tarde, entonces aparecían esas frutas un poquitín sobremaduras, ¿no? Hoy día la fruta es madura, pero no sobremadura, ¿no? Alcoholes importantes, es muy importante la temperatura en los vinos. Cuando estamos en alcoholes de 14,5, de 15,5, la temperatura de servicio y la conservación de los vinos es fundamental. ¿Hay un vino para cada cliente? Bueno, ¿Cómo va esto? Yo, como he estado trabajando muchísimos años y donde la psicología realmente es fundamental, entonces te das perfectamente cuenta, ¿no?, cuando estás hablando 1 minuto, 2 minutos con una mesa, con unos clientes, qué es lo que están comiendo. Si están comiendo platos poderosos, por supuesto que va muy bien, vinos carnosos, vinos amplios, vinos potentes y que acompañen perfectamente bien o hagan el equilibrio de plato-vino, ¿no? Si tenemos en cuenta que más del 50% de lo que ingerimos es líquido, es fundamental realmente el vino con la armonía realmente del plato. Que el plato no se apodere del vino, ni que el vino se apodere del plato. Por supuesto que sí. Hay clientes, el mundo del placer, en este caso el vino es placer, es subjetivo como la vida misma, ¿no? Hay clientes que no les gusta tomar, por ejemplo, unas ostras, le apetece tomarla con un Jumilla o con un vino tinto, y bueno, si él está feliz y está a gusto, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, ¿qué le ha parecido Gin? Me ha dado muy poco tiempo, ¿no? Hoy tienen la ocasión de poder... La ocasión un poquitín, pero bueno, creo que vamos a comer al club de tenis, es posible. Y bueno, ahora creo que tenemos un recibimiento con la alcaldesa, etcétera. Alcalde.
Alcalde, es alcalde, no es alcalde. Bueno, pues con el alcalde y luego después, bueno, pues nos dará un poquitín de tiempo. El museo este es maravilloso, el museo es espléndido y la iglesia, esta iglesia realmente maravillosa, que no nos ha dado tiempo a verla, pero tiene un aspecto realmente muy bueno, ¿eh? No sé de qué siglo es, si es una iglesia moderna o no. Tiene solera, como los buenos vinos también, ¿no? Claro, sí, ¿no? Sí, pues nuestra parroquia es también con solera. Así, ¿no? Bueno, eso es parte del paisaje también, ¿no? Realmente es una maravilla. Bueno, creo que Ellín es una ciudad que a veces la vemos mucho por el tema de los tambores y el tema de tal, ¿no? Pero bueno, estamos muy a gusto, estamos muy felices, gente muy amable, gente muy cercana y fundamentalmente de mucha amabilidad, sí. Estamos viendo aquí todos estos papeles que tiene usted encima de la mesa. Bueno, imagino que serán las fichas, ¿no? Para catar. Sí, esto es la ficha de cata, que es donde se contemplan los 4 aspectos: la vista, la limpidez, el aspecto, que normalmente los vinos están muy bien hechos, donde la puntuación es excelente, ¿no? En 5 y 10, que son las puntuaciones en limpidez y en aspecto aparte de la limpidez, ¿no? Luego después el olfato, está la franqueza, intensidad positiva y calidad. La franqueza, que el vino está limpio, que el vino es noble, que el vino tiene nobleza, ¿no? Y que además el vino corresponde un poco a la variedad de uva. Nos da esos aromas primarios de la variedad de uva, o si tiene crianza o no tiene crianza. La intensidad positiva, si el vino es intenso, si tiene más intensidad, menos intensidad, que en teoría son vinos bastante intensos, sobre todo con esa fruta, a veces en confitura. Y la calidad del vino. Cuando todo esto está acompañado, pues lógicamente la calidad es una puntuación excelente o muy buena. Y luego después está el gusto. En el gusto interviene la franqueza, la intensidad positiva, la persistencia armoniosa, esa persistencia que cuando pruebas el vino te persiste realmente en el paladar. Nosotros decimos caudalía, ¿no? La cantidad de segundos que tenemos el vino realmente en recuerdo en el paladar, ¿no? Y luego después la calidad del vino, que si todo esto va acompañado, realmente en tema positivo, pues la calidad es muy buena. Y luego después la armonía global. La armonía global es cuando tenemos una buena vista, el vino está limpio, el vino tiene franqueza. La medalla de oro, exactamente, ¿no? Entonces es un poco la suma total de todos los sentidos, y es el total, ¿no? Que es cuando el vino es maravilloso, cuando el vino te transmite esa sensación de felicidad y de placer. Pues nada, esperemos que estos vinos que se han catado merezcan esa medalla de oro, que seguramente, bueno, que así lo será, ¿no? Varios medallas de oro. Sí, generalmente lo que hemos catado hoy son todos vinos muy buenos de ayer, y entonces generalmente la cata de hoy, pues en teoría debe estar entre la plata, oro y plata y oro. Plata y oro. Es posible que alguno a lo mejor, bueno, pues se haya colado y tal, ¿no? Pero normalmente los vinos de hoy son plata y oro, ¿no? Y cada vez hay más porque cada vez se hacen mejor las cosas y se saca un rendimiento realmente importante a la tierra, al paisaje y a la variedad, o a las variedades. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y sobre todo pues por aportarnos toda esa sabiduría que ha ido cosechando a lo largo de los años, ¿no? Sí, bueno, en mi tierra se dice que el burro a base de palos aprende. Entonces, cuando llevas toda la vida catando con excelentes compañeros, excelentes personas que te han enseñado de alguna forma a catar cuando era muy joven, y bueno, y al final la cata es una cura de humildad en muchísimos casos, pero a base de esa cura de humildad pues uno acaba aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues me han pillado ustedes también catando, más que catar, estaba con el olfato este magnífico vino de la denominación de origen protegida Jumilla, que se ha catado junto con otras muchísimas muestras y que algunas de ellas van a recibir su premio convertido en medalla de oro o medalla de plata el próximo miércoles en la Casa de la Cultura de Ellín, lugar donde va a tener o se va a celebrar ese fallo del jurado. Nosotros nos marchamos desde aquí, desde el Museo Comarcal de la Semana Santa de Ellín, y les emplazamos al próximo jueves. Les esperamos aquí en Abriendo Campos, ya saben, con toda la actualidad. Esta semana dedicado única y exclusivamente a la viticultura, a la enología, a los vinos, y desearles lo mejor, brindando por todos ustedes. Lo dicho, nos encontramos dentro de 7 días en Abriendo Campos.